Creo que me escuchan bien y están viendo también mi pantalla, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Very good. Bien. Bueno, señores, el día de hoy vamos a tratar un tema muy bueno, ¿saben? ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre el marco legal eléctrico en Colombia. Entonces yo creo que hay más de una persona acá que maneja muy bien el tema, ha trabajado y tiene instrucciones sobre ello. Entonces, vamos a hacer una clase muy de muy aporte, de acuerdo, que sea de continuo aporte tanto para ustedes como para cada uno de nosotros. Entonces vamos a empezar con nuestras diapositivas del día de hoy, de acuerdo, nuestro marco legal eléctrico en Colombia. Entonces empecemos porque resulta y pasa que esto tiene una historia de hace 30, 40 años. Cualquier cosa que necesiten, por favor, levanten la mano. Yo estaré pendiente de cualquier pregunta, cualquier inquietud. Esto es para participar, para que ustedes estén más dinámicos, estemos aquí como quien dice, en la jugada, estemos como muy participativos. Entonces, la idea es esa. Eh, como consiguiente, vamos a tener en cuenta que, un segundo, que el marco legal eléctrico realmente es algo nuevo. Es algo que hace 30, 40 años perfectamente no existía. ¿Por qué existe eso? ¿Alguien me podría dar alguna indicación de por qué existe hoy actualmente nuestro marco legal y debido a qué? Con todo el gusto pueden alzar la mano y yo estoy atento. ¿Alguien sabe por qué se dio ese código? ¿Por qué el marco legal? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Hubo algo que tuvo trascendencia en la parte eléctrica para que el marco legal se conformara y que nosotros tuviéramos unas ciertas copias de parte de nuestros amigos de Estados Unidos y tengamos copias de diferentes libros que ya se han hecho alrededor de mucho tiempo y a medida del tiempo, pues lógicamente los hemos introducido a nuestra parte eléctrica. Entonces, no sé si de pronto alguien sabe por qué o connota o sabe o tiene alguna noción de por qué un marco legal si hace 40 años no lo teníamos, muchachos. Quisiera de pronto escucharlos para garantizar la seguridad. Perfecto. Ujú. Eso es una de las grandes objetivos que tiene el marco legal. ¿De acuerdo? Precisamente hace 40, 50 años que se tenía cables que no eran adecuados, protecciones, se metían cables de cualquier calibre. Entonces, ¿qué pasaba? Pues había muchos accidentes, ¿cierto? Entonces, a raíz de tanto accidente, eso es lo que pasó. Entonces, muy bien. Vamos a ver los objetivos de nuestro aprendizaje el día de hoy es precisamente comprender precisamente lo que es el marco legal que regula las instalaciones eléctricas. Muchachos, yo en este momento, y yo creo que más de uno, tiene en sus manos un libro y el reglamento técnico de instalaciones de redes. Entonces, es el RETIE. Yo sé que hoy en día hay uno del 2025, yo tengo el anterior, pero ¿qué pasa? Yo quiero hacer énfasis. Vamos a identificar una de las principales leyes, reglamentos y normas vigentes, como el RETILAB y la NTC 2050. La NTC 2050, recuerden, es algo muy similar a lo que tiene muchas reglas o una norma que viene allá de los Estados Unidos, que nosotros lo copiamos, digámoslo así, muy similar, de tal manera que lo adoptamos. Es un libro bastante extenso. Ya el Reptilab lo que nos entiende es para la parte reglamentaria, en la parte de iluminación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, alumbrado público, ¿de acuerdo?
cuántos lúmenes por área debemos de tener y a cuánta distancia y qué altura y qué potencia es la más adecuada. Eso nos lo dice el RETILAB. Y ya el RETIE, que es que vamos a tener aquí en nuestras manos, que más de uno ya se conoce y tiene conocimiento sobre ello porque trabaja, ¿cierto? Entonces, vamos a enfatizar sobre el RETIE. Vamos a conocer qué son las responsabilidades técnicas y legales que un profesional eléctrico tiene. Recuerden, un profesional eléctrico puede tener de a 2, 3, 5, 10 años, según sea el determinado responsabilidad legal que uno tenga, ¿de acuerdo? De aquí a mañana, ¿sí? Hay un corto, un incendio, se queman equipos, hay accidentes, personas se ven involucradas, alguien tiene que responder. Ahí vienen los estudios en donde lógicamente dicen, ah, pero es que mira que hay un mal empalme, hubo un mal empalme, hubo una mala, de pronto, determinación de cable, ¿de acuerdo? Que no era el apropiado para ciertos elementos, ¿de acuerdo? Se calentó mucho el cable, ¿qué pasó? ¿Dónde está el diseñador? ¿Dónde está el instalador eléctrico? Y empiezan a hallar, ¿quién? Pues lógicamente los responsables de esa instalación. Entonces, ¿cuál es uno de los objetivos principales de nuestro reglamento técnico de instalaciones de redes eléctricas? De la ley 19 del 1999, 1264 del 2008. Según esto, si ustedes tienen de pronto por ahí cómo observar, ¿de acuerdo? Porque empezamos con algo muy chévere, y es que el objetivo fundamental de nuestro RETIE y cada una de las normas es precisamente eso, es que ese reglamento es establecer las medidas, las tendencias de garantizar la seguridad, como lo dijo un compañero ahorita, muy amable, gracias. La seguridad de quienes, de las personas, de la vida tanto animal como vegetal y la preservación del medio ambiente, previniendo y minimizando, ¿sí? O eliminando los riesgos de origen eléctrico, ¿ok? Sin perjuicio del cumplimiento de las reglamentaciones civiles, mecánicas y de fabricación de equipos. ¿Qué nos dice este primer artículo? El objeto, disposiciones generales de nuestro RETIE, es que nosotros eso, para eso se hicieron precisamente esta parte reglamentaria, es para establecer una seguridad tanto en personas como en la vida animal como en la vida vegetal. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dicen. No sé si de pronto tenemos por aquí alguien que nos pueda dar alguna otro aporte, muchachos. ¿Está todo entendido? Sabemos cuál es el objetivo principal de cada una de las normas, ¿cierto? Y por qué existen. ¿Estamos bien? De acuerdo. Partiendo de eso, vamos es por qué es importante el marco legal eléctrico, ya lo dijimos, ¿de acuerdo? Precisamente por la protección, el poder y el peligro que existe siempre en la parte eléctrica. ¿Qué pasa en la parte eléctrica? Siempre va a existir un riesgo, muchachos, para uno, para la instalación y para todos los que conllevan en ello, ¿de acuerdo? Es que la energía es algo poderoso, ¿de acuerdo? Pero ese poderoso hay que tenerle respeto, ¿de acuerdo? Pero hay que saberlo manejar con ciertos parámetros, límites, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de eso, por eso existe la protección. Las normas existen para proteger la vida, los bienes y el entorno. Y hay que cumplirla, esas tres. Entonces, ¿por qué es importante? Hay que cumplirla porque cada componente que constituye esa, eh, digamos, esa instalación eléctrica, cada componente que lo compone, digámoslo así, pues debe tener cierta normatividad en el cual a usted como instalador, a usted como diseñador, a usted como ingeniero, le dé un parte de satisfacción de que lo que está colocando está bien en todo cada uno de los elementos, llámese como llámese, elementos de motores, elementos de cable, elementos de aparatos eléctricos, ¿de acuerdo? Y hay que tener en cuenta es que también la parte del técnico el que tiene que ser certificado, tanto los elementos como el técnico, electricista
el tecnólogo, el ingeniero, ahí tiene que estar certificado y tiene que saber qué es lo que está haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, para eso se estudia, y se certifica y se hacen cursos y demás, para tener en cuenta que cada uno de los elementos se conectan diferentes y bueno, ustedes ya saben de ahí para adelante, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabemos por qué es importante en el punto, les comento, eh, en donde un apartamento me llamaron, ¿dónde pasa? Me dijeron, Cristian, necesito que vengan y revisen porque hay algunas fallas en mi instalación eléctrica en un apartamento. Yo, listo, sí, señor, yo con todo gusto voy. Mm, Resulta y pasa que yo llegué y empecé a preguntarle qué es lo que pasaba y me dice, no, es que se baja la intensidad lumínica, hay algunos aparatos que no prenden. Entonces yo fui empezando a revisar. Hay algo muy, de mucha importancia en la parte eléctrica y es que los electricistas somos muy intuitivos, somos muy perpicaces y empezamos a analizar dónde están las diferentes posibles causas con respecto a lo que nos puede decir la persona, el cliente. Bueno, sí, de acuerdo, entonces uno ya va pensando, bueno, puede ser la caja de tacos, o algún elemento, el cable. Uno tiene que ser muy intuitivo porque pues la respuesta está dentro en eso, en saber y llegar al punto adecuado en donde está la falla. Le pregunté que hace cuántos años tenía el apartamento, él me decía que hace 25 años y que el apartamento se había construido antes, ¿de acuerdo? Entonces aproximadamente tenía unos 37 años el apartamento. Entonces yo le dije, bueno, tiene sus años. Cuando fui empezando a quitar uno que otro elemento, empecé a revisar, tenía un cable, alambre, lo que se llama, y lo tenía de un tipo de aislamiento bien inadecuado. Lógicamente eso se va desgastando con el tiempo. Y pasa que uno de los cables estaba ya desgastado por el uso, ¿de acuerdo? Y estaba pegando contra una lata. Recuerden que antes se hacían las instalaciones, las cajas octagonales y rectangulares eran de material, no es plástico, es esto como metálico, y eso hacía que se estuviera yendo unas corrientes, como se dicen, parásitas por ahí y que hiciera ciertos cortos cuando ellos conectaban los aparatos eléctricos. Entonces, a eso es que me refiero. Esas normas y eso hace, ahorita actualmente ese marco legal lo que hace es minimizar precisamente esos riesgos que anteriormente no existían. Eh, Hay algo bien sabido y es que hay muchas personas, bueno, ya, ¿qué pasa? Donde a ti te hacen una instalación, un segundo piso, un tercero, qué sé yo, una placa, y te hacen todo, un juego, ¿de acuerdo? Ellos saben de todo y eso está muy bien, solo que les falta esta parte legal, esta parte conceptual. ¿Por qué? Porque pues ellos tienen ciertamente un bagaje de que, pues no, si mando la viva y la muerta, allá prende el bombillo, y sí, prende el bombillo, solo que no sé, de pronto no dimensionan más allá de que esos dos cables pueden prender el bombillo, más la nevera, más la plancha, más, y de prender, prenden. Pero ya más adelante ese cable, el calibre conductor, se va a tener un desgaste y va a tener ciertas complicaciones en la instalación. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso estamos precisamente en este tipo de cursos, dan a saber la importancia de todas las componentes, instalaciones y la parte reglamentaria. No sé si de pronto en ese momento le haya sucedido un caso como esos. Muchachos, pronto Darwin, por ahí Jefferson, Jonathan, pronto Camilo, son muy usuales esos casos. Cuando uno ya tiene cierta experiencia en esta parte eléctrica, encontrarse ciertos elementos y ciertos componentes eléctricos que están deteriorados ya por el uso, y, lógicamente. Bueno, muchachos.
Revisamos por acá. Listo. Sigamos con nuestras normas y reglamentos claves en Colombia. Así como les había comentado anteriormente, hay un RTE que significa o da la descripción del reglamento técnico de instalaciones eléctricas y establece los requisitos de seguridad para las instalaciones. ¿Qué entidad es el responsable? Minminas, ¿de acuerdo? El RETILA, como lo había comentado anteriormente, es el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público, norma para sistemas de iluminación. Y tener en cuenta que ese RTE es muy importante a la hora de tener ciertas, ¿cómo te podría decir? Ciertos escenarios, ¿de acuerdo? Ciertos escenarios hay que tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque esos escenarios hacen que, por ejemplo, yo tenga una biblioteca y lógicamente en esa biblioteca tenga o deba de tener ciertos lúmenes adecuados para que la gente pueda leer, ¿de acuerdo? Y unos lúmenes promedio, ¿de acuerdo? Entonces, eso ahí en una sala de cirugía hay que tener unos lúmenes mucho más específicos y eso nos lo da la norma del RETIE. Entonces, digamos que cada escenario de tener ciertas lúmenes en un cuarto, también pues depende de que vaya a ser su cuarto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en zonas de descanso, es bien sabido que la luz roja o la luz cálida hace que el cuerpo y la mente descansen un poco más, ¿de acuerdo? Que de pronto la luz fría hace que el cuerpo esté un poco más activo, hasta para eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces a veces cuando los clientes me dicen, venga, es que yo voy a colocar tal cosa y yo les digo, ¿qué va a hacer ahí? No, voy a hacer esto, y no, yo les recomiendo luz neutra, también hay luz cálida y luz fría. La luz cálida también se utiliza en restaurantes, porque da la connotación de algo cálido, de precisamente la gente se ve como acogida, ¿de acuerdo? Todo eso tiene que ver con muchas cosas o leyes y también el RETILA nos ayuda a establecer en qué momento y en qué escenario lo debemos utilizar, ¿de acuerdo? Ahora tenemos la NTC 2050, donde es el Código Eléctrico Colombiano basado en la NEC. ¿Sí ves? En la NEC. Norma técnica de instalaciones eléctricas. ¿Qué pasa? La NTC 2050 es muy general. Si usted la lee, de pronto esto establece muchas cosas en las cuales él lo remite o al retire o al retirar, ¿de acuerdo? Según sea el caso. Eso por ese lado. Entonces, tenemos la ley 1480 del 11 exige la certificación de productos eléctricos y la protección del consumidor. Eso lo había comentado hace un momento atrás. Y es que esa certificación de productos se utiliza ya cuando hay precisamente mm, instalaciones de gran magnitud. Ojalá pudiéramos tener esa certificación en todas nuestras instalaciones, pero hay una certificación, algunas instalaciones que no lo expiden o no lo necesitan, digámoslo así, por la baja carga, ¿sí? Lógicamente hospitales, centros comerciales y de pronto conjuntos residenciales, pero si tú vas a hacer de pronto una casa normal, su baño, su pieza y su cocina, algo muy pequeño, pues lo haces teniendo cierta normativa, pero ya para la certificación ya de toma, pues no lo ven así muy al detalle. Pero si tú vas a hacer una construcción un poco más grande, pues lógicamente va a haber, lógicamente en cada uno de esos casos, si tiene una casa pequeña o un conjunto, un edificio, el electricista siempre va a ser el responsable por una cantidad de tiempo, ¿de acuerdo? En el cual pues va a quedar ahí como atado a la instalación de que todo esté surgiendo a la disposición, o sea, al 100%. Tenemos el decreto 1077 del 15 que compila disposiciones del sector eléctrico en marco regulatorio integral. La resolución 5018 del 19 dice los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo del sector eléctrico. Tengan en cuenta que así como el electricista y los elementos tienen que estar certificados, como les dije, si tú vas a hacer, por ejemplo, un cambio de contador, de medidor, todos los elementos tienen que ir con papeleos ante aquí en Santander, en la electrificadora de Santander, esa.
en donde ellos precisamente le piden esa conformidad de producto, y esa conformidad de producto no es nada más y nada menos que precisamente esa certificación que le haces, eh, decir que precisamente ese cable es el adecuado, esa caja, ¿de acuerdo? Es el adecuado y cumple, ese medidor es el adecuado y cumple, esa protección es el adecuado y cumple. Todo eso se hace con diseño eléctrico y con cálculos eléctricos, del cual tú debes de tener presente, ¿sí? Qué carga vas a tener, y debido a la carga vas a tener una protección, y la protección una corriente, y así un cable, y el nivel de protección, va a ser subterráneo, va a ser aéreo, va a ser trifilar, bueno, qué sé yo, una cantidad de cosas para una instalación adecuada. Y también hay que tener en cuenta el POT, porque también nos rige. Eso no es colocar ahí cables ahí a la loca, sino que también van soterranizados, si ustedes lo saben, con un tubo adecuado que soporte cierta cantidad de presión, ¿sí? Entonces, si usted se da cuenta, el mundo eléctrico es muy amplio, y se debe tener muchísimas cosas en la mente para tener una calidad de instalación adecuada, y una calidad de seguridad, tanto, ya sabemos, animales, objetos, mundo vegetal, y sobre todo que la instalación quede bien hecha. Entonces, yo les traigo aquí, dentro del RETIE y el capítulo 1, precisamente, eh, hay una tabla, ¿de acuerdo? Si alguien de pronto la tiene por ahí, la norma en la página 138 nos refiere la NTC 4120, con referencia a la IS 60479-2, donde detalla las zonas de los efectos de la corriente alterna de 15 Hz a 100 Hz. Recuerden que el técnico electricista debe tener todo reglamentario en cuanto a estudios, conocimientos, diplomados, y algo muy importante son los EPPs. Los elementos de protección personal de los electricistas siempre deben de tenerse presente en cualquier momento, así tenga usted un mes trabajando como electricista, un año, 10 años, 20 años, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se han visto casos en los cuales precisamente los electricistas, ya por confiados, dicen, ah, yo eso ya lo he hecho 10, 15, 30, N veces, venga, yo me subo al poste, yo la conecto acá, y en cualquier momento la corriente no perdona, ¿de acuerdo? Y con eso pasa su corrientazo, y es probable que le queme la piel, porque sabemos que la corriente a través de nuestro cuerpo humano, a medida que sea mucho más alta, pues lógicamente va a afectar nuestros órganos. Hemos visto en donde precisamente, por falta de PPs y por falta de norma y reglamento, el técnico electricista le explota los dedos, porque ahí sale la corriente, ¿de acuerdo? Y también puede que le ocasione alteraciones en el corazón y en los órganos internos, ¿de acuerdo? Entonces, con base a eso, los elementos de protección personal van de acuerdo a nuestro nivel de tensión, ¿de acuerdo? Ese nivel de tensión va de mm, baja tensión, ¿de acuerdo? Podemos decir una muy baja tensión, eh, ¿de acuerdo? Categorizando, digamos, los niveles de tensión, ¿de acuerdo? Entonces, podemos tener muy baja tensión, media tensión, alta tensión y extra alta tensión. Aquí en nuestro país existe precisamente ese nivel de tensión. Podemos categorizar que la muy baja tensión las utilizamos en la parte electrónica, en donde vemos entre 15 voltios, bueno, lógicamente 15 voltios en corriente continuas, que pues, digamos, hacen funcionar LEDs, ¿de acuerdo? Motores pequeños, ¿listo? Y ahora empezamos con la parte de baja tensión, en donde estamos oscilando entre 115 voltios, ¿de acuerdo? 120, 130 voltios, según sea la zona o lo que se requiere. Empezamos con 220, ¿de acuerdo? Ya empezamos con 220, y así empezamos a empezar a subir de tensión, y con eso pues tenemos tensiones de 220, 440, 380. Ya se utiliza para la parte de alumbrado público. Recuerden que alumbrado público pues casi siempre se utiliza esos niveles de tensión,
¿Por qué? Porque pues ellos tienen una subestación, los que por ejemplo han tenido la oportunidad de trabajar con alumbrado, ellos tienen una tensión siempre elevado. ¿Para qué? Porque tienen la subestación, desde ahí es el suministro de energía y pues de ahí va para adelante un ramal, dos ramales, tres ramales. Yo he tenido la oportunidad de tener experiencia en ello y se eleva la tensión precisamente es por la regulación de la tensión y por la cantidad de lámparas a encender para que nuestra regulación no se vaya a bajar de cierto porcentaje y pues se manda a 440, 380, entonces un ramal diga que 500 metros o un kilómetro puede alcanzar. Entonces eso es precisamente que tenerlo en cuenta. Bueno, muchachos, ¿alguna preguntita, cuestión? Pronto los escucho con todo el... ¿Ha quedado claro todos los ejemplos? ¿Sí? Muy bien, excelente. Pronto si tienen alguien que aportar dentro de su trabajo o algo, con todo gusto se recibe la aportación. Claro, claro que sí, aquí estamos expresamente en una clase participativa para que cada uno tenga también su aporte, claro que sí. Entonces, vamos a determinar aquí dentro de nuestras zonas lo que nos dice el RETI, el RETI, y es que hay unas congruencias entre tiempo y corriente, ¿de acuerdo? Dentro de los EPPs, si a usted le llega a pasar corriente, que creo que a más de uno nos ha pasado de pronto, porque a mí me ha pasado, de acuerdo dentro de la experiencia, hay unas zonas que lo determina. Esas zonas es de tiempo y corriente y los efectos de la corriente alterna que ocasiona en el cuerpo humano. Vamos a verlos así muy minuciosamente o más o menos un brochazo dentro de la zona uno que nos está diciendo que hay habitualmente ninguna reacción, que hay, no hay ninguna reacción entre los 0.3 y 0.01, 0.1 y 0.3 miliamperios, de acuerdo, con un tiempo oscilatorio de, si no estoy mal, estamos diciendo en tiempo de 1000 milisegundos. Entonces, él me está diciendo que entre 0.1 y 0.3 no hay ningún tipo de afectación. Tenemos una zona 2 donde habitualmente ningún efecto fisiopatológico peligroso, que esa zona 2 va entre la zona A y B, que va entre 0.3 y 200, alcanza más o menos, sí, aproximadamente entre 200 miliamperios, y esa es una zona IEC. IEC, entonces ahí me está diciendo que habitualmente no pasa nada. Ya entramos a una zona azul donde hay habitualmente ningún riesgo de fibrilación. Recuerden que es fibrilación. Hasta los electricistas sabemos de algo, la parte de salud, ¿de acuerdo? Tengamos en cuenta que si alguien está pegado literalmente a la corriente, tenemos que saber cómo conduce la corriente y sabemos que no podemos irle a darle la manito o darle tal, simplemente tenemos que tener en cuenta hay algo que eh, se llama algo aislado, ¿de acuerdo? Bien sea un palo que esté seco o de pronto algo de goma o algo y tratarlo de despegar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay que saber, ojalá podamos tener ese complemento de primeros auxilios, porque los electricistas siempre estamos en riesgo. Si estamos trabajando todos los días en la parte eléctrica, pues todos los días estamos en ciertos riesgos. Y esos riesgos, pues, quién sabe de qué mañana posiblemente nos pase pronto, quién quita nuestro corrientazo, quedemos ahí, algún compañero nos pueda estar auxiliando, dar los primeros auxilios que son tan importantes. Entonces, por eso estoy tocando esta materia o este tema tan importante, porque realmente salva vidas que yo he visto en el momento que pronto esté teniendo un paro por la causa de fibrilación de un corrientazo con alta corriente. Eso hace que el compañero, los compañeros que estén ahí, les den su primer auxilios, una reanimación hasta que pues tenga cierta estabilidad para pues enviarlo
al hospital o a la clínica sea bien conveniente, ¿de acuerdo? Entonces, por eso estoy tratando de tener esto, porque es muy importante, ¿de acuerdo? Tenemos una zona 5 donde el riesgo de fibrilación hasta aproximadamente el 5%. Esa zona 5 está pintada en una zona de color naranja, ¿de acuerdo? Y eh, está oscilando entre los 500 a 1000 miliamperios, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta que ahí empezamos una zona roja, después de ahí donde es el riesgo de fibrilación hasta aproximadamente el 50%, y la zona 6 paro cardíaco, respiratorio y quemaduras severas de riesgo de fibrilación por encima del 50%. Entonces, lo que así, más o menos lo que nos está diciendo en este momento nuestro mapa, y es que entre más miliamperios nos transcurra por nuestro cuerpo, alrededor de más de 1000 miliamperios, con una cantidad de porcentaje o de tiempo en milisegundos, políticamente esa zona va a ser mucho más grave y nuestro cuerpo va a sufrir más, ¿de acuerdo? Por eso traté de este pequeño conversatorio de los efectos que ocasiona la corriente alterna en nuestro cuerpo. Bueno, entonces, para tener eso claro, ya como cuatro pilares de la norma eléctrica tenemos la seguridad, la calidad, la responsabilidad y la sostenibilidad, como lo que yo les decía anteriormente. La seguridad, los EPPs, como ya he dicho, la calidad es garantizar que las instalaciones, que nuestro medidor, que nuestro... Ay, bueno, no alargar mucho más los elementos. Esa calidad debe tener tanto los elementos como el cuerpo técnico 100% cada uno. ¿Listo? Y la responsabilidad, las obligaciones legales que cada uno de nosotros como tenemos por ciertos tiempos, 3 4 5 años o 10 años, según sea el contrato. ¿De acuerdo? Y la sostenibilidad de poner el uso racional y eficiente de energía. Mire que es tan chévere. En la universidad yo vi lo que se llama URE, uso racional de energía, y precisamente nos decía la importancia de, además de ahorrar energía por el costo, ¿de acuerdo? Ahorrar energía es para conservarla, para conservar eh, ese hábito de que más adelante vamos a necesitar. No es necesario tener muchos elementos en el momento prendidos, hay que apagar las luces, si se puede desconectarlo, y si de pronto vamos a salir de viaje, pues bajar los automáticos. Son cosas que nos ayudan a la sostenibilidad de la tanto economía como también de los gases de efectos invernaderos, que ahorita en este momento nos atañe también como parte de la parte atmosférica, y bueno, varias cuestiones que se están eh, participando en la parte de contaminación. Entonces, una sostenibilidad segura es que pues ahorremos ciertas luces, ahorremos ciertos aparatos, apaguemos lo que no necesitamos, pues lo vamos a, ¿sí? No lo vamos a necesitar y sí va a registrar, ¿de acuerdo? Bueno, dentro de esto hay un caso práctico. Vamos a tener un caso práctico, y es una empresa contrata a un técnico para instalar una planta eléctrica sin certificación RETIE. Ojo, durante la operación ocurre un cortocircuito que daña equipos. Por favor, vamos a hacer preguntas textuales. ¿Listo? Entonces, para que estén atentos. Quisiera saber, acá me está diciendo que una empresa X contrató un técnico para instalar una planta eléctrica, ¿de acuerdo? ¿Qué es una planta eléctrica? Una planta eléctrica es una generadora, ¿sí? Generadora de electricidad o de energía, que al momento que se va a la red, él entra a suministrar, ¿de acuerdo? Sin certificación RT, durante la operación ocurre un cortocircuito que daña los equipos. Primera pregunta, ¿el cortocircuito, o más bien, qué se tenía que haber hecho por parte de la empresa? Les pregunto a cada uno de ustedes textualmente. ¿Qué debería haber hecho el electricista? ¿Qué debería haber hecho el empresario? ¿Cuál cuál es el objetivo de nuestro caso práctico? ¿Qué es lo que pasó ahí, señores? Quiero que, por favor, con todo el gusto, estemos ahí atentos. ¿Qué pasó ahí? Los escucho. ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió el cortocircuito? ¿Qué pasó?
Cuéntenme, los escucho. Pues la empresa debió primero de verificar que el técnico fuera certificado, ¿no? Sí, ok. Bien, Darwin, gracias. El hecho es que precisamente, como les había comentado, es que, habías participado anteriormente, Darwin, en la anterior clase, que también fue muy similar. Muchas gracias. Y es que esa certificación hace que precisamente tanto el técnico como la parte operativa estén 100% seguros, ¿de acuerdo? Y que ese cortocircuito y que ese porcentaje de seguridad sea máximo y que ese porcentaje de pérdidas o de daño sea lo más mínimo. El circuito no controlado, daño de equipos, riesgo de incendio, pérdidas económicas y responsabilidad legal del instalador, lo que les había comentado anteriormente. Entonces, ahora me dice, ¿qué norma se incumplió directamente en esta instalación, muchachos? Los escucho. ¿Qué norma con la que hemos ya visto cuál norma fue que- la que se incumplió? La RETI, la Señor, norma, la norma RETI, sí. pues al contratar el técnico para una instalación de una planta eléctrica sin la certificación correspondiente, ¿no? Se incumplió la Ujú, norma RETI. de acuerdo. Perfecto. Entonces ya sabemos qué norma fue la que se incumplió. ¿Qué riesgos técnicos y legales se generaron por el incumplimiento, muchachos? ¿Cuáles creen? El cortocircuito, Ujú, cortocircuito en la planta, por eso pues se dañó, ¿no? de acuerdo. Y pregunta, Darwin, ¿ilegales? ¿Cuál crees? Pues la responsabilidad legal del instalador por los daños, ¿no? Los daños Ujú. causados, O sea que, porque incurrió en pérdidas económicas también para la empresa, ¿no? perfecto. Ujú, exactamente. Muy bien. Ahora me dice una tercera pregunta. ¿Qué medidas correctivas debieron aplicarse antes de la instalación? ¿Cuáles crees? Para mí lo que dije al principio, ¿no? La empresa debió verificar que el técnico estuviera certificado, ¿no? ¿De acuerdo? Además, pues debió hacerse una inspección técnica previa antes de asegurar que las instalaciones cumplieran con todos Ujú, los requisitos de seguridad, de acuerdo. bueno, lo que implica la norma, ¿no? Exacto. Listo, Darwin, muy amable. Gracias. Y efectivamente lo que nos dice Darwin es cierto. Creo que más claro no canta un gallo, dicen por ahí. Listo, muchachos. Entonces, tenemos ese caso práctico de consecuencias del incumplimiento precisamente de las normas. Bueno, aquí nos dice, vamos a analizar las normas claves. El RT, ejemplo, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, el responsable del RT es el Ministerio de Minas y Energía. El retilaco, lo que habíamos dicho, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público, y el responsable es Ministerio de Minas y Energía, y el ejemplo 3 es el Código Eléctrico Colombiano basado en el INEC, o sea, el responsable es ICONTEC. Preguntas, y para cada uno de ustedes, ¿qué regula esta norma especialmente? ¿Cuál es su objetivo principal? ¿Y qué consecuencias legales o técnicas tiene su cumplimiento en el retilado? Por ejemplo, en el retilado. ¿Cuál es el objetivo del retilado, muchachos? Por ejemplo, ¿qué creen? ¿Cuál sería el objetivo del retirado? O más fácil, del retiro, que eso la dije al principio.
Recordemos que el RETIE es precisamente eso. Nuestro objetivo es la seguridad, ¿de acuerdo? Y si las consecuencias legales, llegado el caso, esa instalación falla, las consecuencias legales tienen que ser económicas para el técnico electricista o responsabilidad penal a la hora de que pronto algún ser humano sea afectado, puede ir a cárcel también, claro, ¿de acuerdo? Por tener incumplimiento ante la norma, ¿de acuerdo? La responsabilidad del técnico electricista es cumplimiento normativo. RETIE y NTC 2050 exigen que solo personal calificado realice instalaciones eléctricas. Ojo, ¿de acuerdo? Y el incumplimiento normativo genera sanciones administrativas y responsabilidad civil. ¿De acuerdo? Como multas, sanciones administrativas, como lo habíamos dicho, pérdidas económicas significativas y responsabilidad civil y penal. Ahí lo garantizamos. El cumplimiento de las normas garantiza seguridad, genera confianza y protege legalmente al instalador. Un técnico certificado no solo instala, también protege vidas. Mire, ¿qué es tan importante? O sea, prácticamente cuando tú vas a hacer una instalación eléctrica, lo que estás es protegiendo vidas, tanto la tuya como la de los demás, como las personas que van a estar ahí, ¿de acuerdo? Las que van a estar ahí en ese lugar. Entonces, prácticamente uno está bien, está trabajando o está, sí, trabajando para vidas humanas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Conclusiones claves. El marco legal como herramientas de protección. El marco legal eléctrico es la principal herramienta para proteger la vida, los bienes y el entorno en el sector eléctrico. El cumplimiento obligatorio de normas, el cumplimiento del RETIE, RETILAB, la NTC 50 es obligatorio y no negociable. Hay que tener como, como electricistas, no hay negociable. Hoy en día ya no es. Antes, antes se pasaba por agache, decían, pero ya cada instalación debe certificarse y cumplir con los estándares vigentes. ¿De acuerdo? Y la responsabilidad técnica como factor diferenciador es que la responsabilidad técnica y ética es el factor que distingue al profesional de la calidad. No hay nada mejor que usted tenga como personal a alguien calificado y que tenga la seguridad de que eso va a quedar súper bien tanto por el instalador como parte normativa, como la parte de los elementos que vayan a instalar. ¿De acuerdo? En materia de complemento, y es que comprendido las normas, ya sabemos que norma eléctrica, ojalá, no sé si de pronto creo que tengo el RETIE y si no estoy mal la NTC 2050 por PDF. Si alguien la desee, con todo el gusto, me avisa, alza la mano, escribe. Si quieren, tomar nota de mi número de celular para yo enviárselas bien sea por WhatsApp o vía correo. Entonces, con todo el gusto, yo les doy ese material para que lo podamos estudiar eh, de mayor profundidad y pues para que sean de ustedes un gran recurso a la hora de cualquier instalación en sus manos, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo ese tipo de material. Bueno, muchachos. Entonces, ya acabando nuestra clase por el día de hoy, trabajar con electricidad no solo es conectar cables, es conectar responsabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, ya en este momento prácticamente hemos cumplido nuestros objetivos del día de hoy, que era ver aproximadamente nuestras normas, en qué se trataban, cuáles eran los objetivos de cada uno de nosotros. Podemos acá leer precisamente algún artículo, no sé, de pronto si alguien desea saber algo del RETIE, del RETILAB o dar algún aporte, con todo el gusto yo les escucho. Acá estamos precisamente para, por ejemplo, una pregunta, ¿cuáles son las reglas de oro? ¿Alguien lo sabe? Claro, más de uno acá es electricista, los escucho. ¿Cuáles son las reglas de oro que es tan indispensable? Los escucho. Día uno,
Pues la primera es esto, cuando uno va a hacer una revisión o una instalación eléctrica, para mí lo principal es desconectar la energía, ¿no? Ujú. ¿De Podría ser acuerdo? eso. Y pues verificar si tiene ausencia de voltaje. Mm, También, pues, nosotros en los trabajos que hacemos, pues también verificamos si hay tierra, ok, utilizar los CPP sí, y no siempre trabajar uno solo, ¿no? Siempre hay que exacto. estar en compañía. Muy bien. Es algo súper importante, sí, señor Darwin. Aquí, dentro de las reglas de oro que nos dice el reglamento RETIE, y es que los trabajos se deben desarrollarse con las redes y equipos desenergizados y deben cumplir las siguientes reglas de oro. Tomen nota si desean, aunque la clase va a quedar grabada. ¿Cuál es uno de los primeros? Efectuar el corte visible de todas las fuentes de tensión. ¿Qué se refiere a eso? Que mediante interruptores y seccionadores, de forma que se asegure la imposibilidad de que su cierre intempestivo. En aquellos aparatos en que el corte no pueda ser visible, debe existir un dispositivo que garantice el corte sea efectivo. La semana pasada hubo una emergencia en en Lebrija, Santander, más específicamente, en unos galpones. Resulta y pasa que fui con mi compañero, se bajaron cañuelas y cuando se bajaron las cañuelas para poder trabajar, porque uno de los se había explotado una de las cañuelas, pero aguas arriba, entonces nosotros teníamos que, una parte de media tensión de 13.2, esto teníamos que desenergizarla para que él se subiera y pudiera trabajar. Aquí llegó con esto, de que efectivamente nuestra primera regla de oro es que nosotros hicimos un corte visible, ¿de acuerdo? Bajamos la protección, la cañuela, pero más sin embargo hubo algo que nos cercioramos a la hora de trabajar, fue un elemento en el cual mira la tensión, ¿de acuerdo? La proximidad. Entonces, acercándolo nosotros, no recuerdo cómo se llama el aparato, pero tú lo prendes y él cada vez que haya tensión pita. Pi, 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 pi. Entonces lo acercamos y no hay tensión. Ya con eso uno tiene, digamos, la certificación doble de que hubo precisamente ese corte visible y que hubo un aparato que pudo certificar de que no había tensión, de pronto algún retorno o algo. Lo que dijo mi compañero Darwin, y es que en esas maniobras siempre se debe aterrizar porque siempre hay algunas corrientes parásitas por carga, entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces hay que instalar una varilla de tal manera que lo conectamos a nuestra línea y esa línea va a ser aterrizada de tal manera que no sea que de pronto en cualquier momento haya una descarga eléctrica, energiza la línea y chao compañero y quedó ahí quieto. Entonces hay que tener equipo de eso. Como segundo, hay que tener una condenación o bloqueo en nuestra regla de oro y, si es posible, los aparatos de corte, señalización en el mandato de los aparatos indicado, no energizar o prohibido maniobrar. ¿De acuerdo? Eso de pronto si alguien lo ha visto en las electrificadoras donde están trabajando, ojo, ¿de acuerdo? Prohibido maniobrar, no energizar, también se ven en subestaciones, ¿de acuerdo? Que eso es como el bloqueo, la condenación que nos está diciendo ahorita el RETIE, y retirar los portafusibles de los cortocircuitos se llama condenación o bloqueo de un aparato de maniobra al conjunto de operaciones destinadas a impedir la maniobra de dicho aparato, manteniéndola en posición determinada. Entonces hay que tener en cuenta eso, muchachos. Como tercero, hay que verificar la ausencia de tensión en cada una de las fases con el detector de tensión, que eso fue lo que yo les acabo de decir, apropiado al nivel de tensión nominal de la red, el cual debe probarse antes y después de cada utilización. Hay que tener en cuenta que esa, ese, ese detector de tensión pues, debe tener una calibración, una certificación, como lo hemos venido diciendo, en el cual, pues, lógicamente, hay que tener presente a la hora de nosotros, de que, sí, el aparato está bien, está adecuado, está certificado, de que me dé garantía de que al momento de yo tener eh, esa maniobra, de que yo acerque mi aparato detector,
esté funcionando al 100%. ¿De acuerdo? Como cuarto, tenemos que la puesta a tierra, lo que dijo nuestro compañero, la puesta a tierra y en cortocircuito de todos los fusibles fuentes de tensión que indican en la zona de trabajo. ¿A qué se refiere? Es que es la operación de unir entre sí todas las fases de una instalación mediante un puente equipotencial de sección adecuada que previene, ¿sí? Previamente ha sido conectado a tierra, ¿sí? En tanto no estén efectivamente puestos a tierra todos los conductores o partes del circuito que consideran como si estuvieran enrizados en su tensión nominal. Entonces, acabamos de ver precisamente nuestras reglas de oro, efectuar corte visible, condenación, verificar ausencia de tensión y las puestas a tierra. No sé si hay alguna pregunta, muchachos. Eso hace parte de nuestro reglamento RETIE. Dudas, preguntas, inquietudes, con todo gusto se resuelven. ¿Todo claro? ¿Todo very good? Bueno. Bueno, aquí podríamos seguir en nuestro estudio de la parte eléctrica, porque pues es bien extensa, ¿de acuerdo? También el artículo 17 nos dice sobre la iluminación, artículo 17.1 iluminación de seguridad, bueno, una cantidad de cosas que, pues la verdad, el que esté por alguna razón trabajando en la parte eléctrica debe conocer algo o mucho o toda la parte técnica para que sea de la mayor eh, confianza para tanto él como las personas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos hablar de maniobras, podemos hablar de trabajos en redes desenergizadas, la verificación en lugar de trabajo, bueno, trabajo cerca de circuitos aéreos energizados, trabajo en altura. Recuerden que hay que tener, el que va a trabajar en altura debe tener un certificado y hacer un curso especial para ello. ¿De acuerdo? Que dice donde todo el trabajador que se haya ubicado a una altura igual o superior a 1.5 metros, hay que tenerlo en cuenta, bien sea en los apoyos, escaleras, cables aéreos, dice helicópteros, carros portaavionados o en canastillas de un camión, debe estar sujeto permanentemente al equipo o estructura, ¿sí? Mediante un sistema de protección contra caídas atendiendo la reglamentación del Ministerio de Trabajo, resolución 1409 del 2012, a la que modifique o sustituya. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos que después de 1.5 metros de tener un certificado de trabajos en alturas, cada una de las empresas lo debe tener de acuerdo a sus trabajadores, se le debe suministrar ese curso de tal manera que pues todo es eh, con certificado. Debe ser todo como dice la norma, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, muchachos, sin más preámbulos, ha sido un gusto tenerlos nuevamente aquí en nuestro estudio ahora de reglamento. Y bueno, fue un agrado. De pronto, si de pronto tienen alguna pregunta, con todo el gusto yo estoy dispuesto a escucharlo. Si no es así, pues entonces nos estaremos viendo en la próxima clase con todo el gusto para seguir en nuestro un gran estudio, grandes saberes en nuestra parte eléctrica, que por sí es muy amplia y que es muy, muy chévere, muy bonita. Esto es un arte en el cual el que sabe manejar y tiene conocimiento, pues lo maneja bien. Y recuerden, los electricistas al momento de hacer un buen trabajo de calidad, pues también son bien remunerados, ¿de acuerdo? La remuneración debe ser sujeta a la cantidad de conocimiento que tú adquieras. Eso lo digo no solamente en la parte eléctrica, sino en todas las áreas. A medida que tú sabes más, lógicamente tu trabajo, tu esfuerzo y tu dedicación, pues se le ven en el resultado y pues tienen una recompensa mucho mayor. Entonces, bueno, muchachos, con todo el gusto, fue un placer. Muchísimas gracias por todo. Nos estaremos viendo en la próxima clase. Preguntas, dudas, inquietudes. Si hay alguna, con todo el gusto yo la escucho. Si no, entonces nos estaremos viendo en la próxima clase con todo el gusto.
Bueno, muchachos, muchísimas gracias por todo. Una feliz noche. Nos estaremos viendo la próxima clase. Muchísimas gracias por su tiempo.